Durante una tormenta, Greg llega al hospital con su mujer embarazada, que acaba de ser alcanzada por un rayo. Tras recibir la noticia de que Anna no sobrevivió, el hombre pregunta si su hijo sobrevivió y descubre que el bebé nació prematuramente y con una enfermedad genética llamada albinismo. Cuando llega a la maternidad y ve a ese niño con el cuerpo pálido y sin ninguna pigmentación, Greg se echa a llorar y se niega a creer que ese bebé sea su hijo. Como su padre se negó a criarlo, el joven creció en una granja al cuidado de su abuelo y, años más tarde, el anciano falleció. Cuando la policía llega para investigar la causa de la perdición, descubre que hay un adolescente escondido en la casa, así que Doug consigue la ayuda de Jessie, la directora del orfanato del pueblo, para que le ayude a rescatar a Jeremy. El detective cree que el joven fue encerrado en el sótano para que la gente no pudiera verlo, ya que su aspecto es diferente al de los demás. Cuando se encuentra con la policía, Jeremy les cuenta que su abuelo estaba haciendo café cuando de repente se cayó y perdió la vida. Cuando se le pregunta por su verdadero nombre, el joven revela que se llama Jeremy Reed, pero que sus abuelos le llamaban Powder. Durante la conversación con Jessie, dice que prefiere vivir en el sótano para esconderse de la luz del sol, ya que el brillo le molesta a los ojos. A pesar de no haber ido nunca a la escuela, el joven ha leído cientos de libros y memorizado cada página de cada uno de ellos. En ese momento, Jessie se da cuenta de que este joven es especial y decide llevarlo al orfanato, porque ahora Jeremy no tiene otra familia con la que quedarse. Nada más llegar a su nuevo hogar, el joven se convierte en el hazmerreír de los demás residentes, completamente intrigados por su aspecto. Durante el almuerzo, cuando el joven está comiendo solo en la cafetería, Johnny y su pandilla se le acercan para intentar obligarle a participar en un ritual de iniciación y ordenarle que pase el día con una cuchara metida en la nariz. Pero en lugar de seguir las órdenes del veterano, Jeremy coge la cuchara y empieza a frotarse el pulgar. En ese momento, la cuchara se mantiene en pie por sí sola y se convierte en un imán que atrae todos los objetos metálicos a su alrededor. Al ver esa torre de cubiertos formándose ante sus ojos, todos los demás huérfanos se quedan perplejos y se dan cuenta de que Jeremy es aún más extraño de lo que podían imaginar. Esa tarde, Jessie lleva al joven a una cita con el médico y el doctor Doane dice que, a pesar de no tener ni un pelo en el cuerpo, Jeremy es un joven muy sano. Dentro de unos días llegarán las lentillas de Jeremy, así que podrá caminar al sol sin gafas y sus ojos se verán como los de cualquier otra persona. Como el joven es mucho más avanzado intelectualmente que los demás alumnos del instituto, Jessie decide enviarlo a una escuela para jóvenes superdotados. Durante la clase de ciencias, el profesor enciende una fuente de alto voltaje para mostrar cómo se mueve la electricidad y, al ver esos rayos brillantes, Jeremy se sobresalta. De repente, empieza a temblar. En ese momento, Lindsay se da cuenta de que algo le pasa a su nuevo compañero de clase e intenta ayudarle a calmarse, pero Jeremy acaba atrayendo la corriente eléctrica y su cuerpo se electrocuta. Mientras el joven está inconsciente, su cuerpo empieza a flotar y su profesor, preocupado, decide destruir la fuente de alta tensión para salvarlo. Al ver a su alumno desmayado, Donald intenta despertarlo y, cuando toca al joven, todos los pelos de su cuerpo se erizan por la electricidad estática. Esa tarde, Jeremy es trasladado al hospital y, tras examinarlo, Doane dice que no ha sufrido ninguna lesión. A pesar del relato del profesor y de todos los demás alumnos que estaban presentes en el aula en el momento del incidente, el médico no cree que su paciente haya sufrido una descarga eléctrica, ya que no hay síntomas en su cuerpo que indiquen que haya sucedido nada parecido. Al oír esto, Donald se queda aún más intrigado y curioso por saber qué ha pasado, porque, según la ciencia, es completamente imposible que un cuerpo humano atraiga la electricidad de esa manera. Es más, afirma que es un milagro que alguien haya sobrevivido al fenómeno, por lo que el profesor está confuso y planea hablar con Jeremy para entender lo ocurrido. Mientras Doug habla con el profesor y el sheriff sobre el estado del joven, Jeremy escapa de la habitación y abandona el hospital sin ser visto. Luego regresa a su antigua casa y, por el camino, acaba pasando por el barrio donde vive Lindsay. Cuando lo ve, Zack corre hacia él y empieza a ladrar furiosamente, pero Jeremy no tiene miedo del perro y se acerca a la valla para acariciarlo. Cuando descubre que su compañero está bien, Lindsay se siente aliviada y, mientras habla con el joven, se da cuenta de que todos sus vecinos le están mirando. En este punto, Jeremy confiesa ser capaz de escuchar los pensamientos y sentimientos de las personas, así como tener acceso a sus recuerdos. Sin embargo, al oír esto, Lindsay pregunta si su colega está bien, ya que cree que está delirando. En ese momento, Jeremy se da cuenta de que ha dicho demasiado y continúa su camino hacia la granja donde creció. Sin embargo, mientras cruza las vías del tren, el joven es encontrado por el sheriff del pueblo, que le convence para que regrese al hospital. Al subir al coche, Jeremy revela que el peor día de su vida fue en el hospital,
cuando fue abandonado por su padre poco después de nacer. Al día siguiente, Jesse lleva al joven a hacer un test para evaluar su coeficiente intelectual y luego va a reunirse con los profesores del colegio para conocer el resultado. Cuando lo ve, Aren le hace algunas preguntas, porque no creyó a Jesse cuando le dijo que todo el conocimiento del mundo de aquel joven procedía de los libros, ya que nunca salió de la granja donde vivía para tener contacto con el mundo exterior. Además, el joven nunca ha podido ver la televisión, ya que los aparatos electrónicos no funcionan en su presencia. Según Donald, el resultado de la prueba de Jeremy indica que es un genio, pero Aren le corrige diciendo que no hay clasificación para ese joven, ya que su puntuación fue tan alta que se salió de la escala. Todas las pruebas indican que Jeremy tiene el intelecto más avanzado de la historia de la humanidad. En ese momento, Jesse dice que esas personas están allí para ayudarle y el joven les pide que le envíen de vuelta a casa. Entonces la mujer revela que la granja está en venta y que gran parte de ella pertenece al banco, ya que la hipoteca está en mora. Al oír esto, Jeremy se enfada y las luces de la sala empiezan a parpadear. Mirando sus relojes, todos los profesores se dan cuenta de que el aparato ha dejado de funcionar con normalidad y el parpadeo continúa hasta que se corta toda la electricidad. Furioso, sale de la habitación y coge el autobús escolar de vuelta al orfanato. Ese fin de semana, los chicos del albergue se reúnen para ir de acampada y, como de costumbre, Jeremy se aísla de los demás porque siente que no puede llevarse bien con ellos. Al ver al joven sentado solo en un tronco, el sheriff se le acerca para hablar con él y pronto se da cuenta de que el joven no está cómodo allí. Es una noche húmeda y parece que va a llover más tarde, así que Jeremy confiesa que siempre que se avecina una tormenta puede sentirla, como si formara parte de ella. El joven se siente como un pararrayos, porque cada vez que ve bajar del cielo una corriente eléctrica, tiene la impresión de que se dirige en su dirección. Según él, su abuela solía decir que los relámpagos eran una manifestación de Dios y se pregunta por qué Dios se llevó a su madre la noche en que nació. Cuando le preguntan cómo sabe que su madre perdió la vida tras ser alcanzada por un rayo, Jeremy revela que recuerda todo lo que ocurrió incluso antes de que él naciera. A la mañana siguiente, el joven se levanta muy temprano para caminar por el bosque y explorar la naturaleza por primera vez. Al ver una multitud de hojas secas esparcidas por el suelo, Jeremy se agacha y toca el suelo. En ese momento, las lagartijas que le rodean caminan hacia él y una de ellas se sube a su mano. Sin embargo, cuando Johnny y Mitch se acercan, los animales se alejan y Jeremy pronto se da cuenta de que los matones están cerca. Los hombres estaban cazando en el bosque, pero cuando vio al joven indefenso, Johnny le apuntó con su rifle y amenazó con dispararle. En ese momento, Mitch intenta convencer a su amigo de que baje el arma, pero el hombre no le hace caso y está a punto de apretar el gatillo cuando le interrumpe el sonido de un disparo. Inmediatamente corre a reunirse con sus otros amigos y Jeremy va tras ellos. Al acercarse al lago, el joven descubre que el ayudante Harley acaba de disparar a un ciervo y el animal está a punto de perder la vida. Mirando a los ojos del ciervo, Jeremy puede sentir su dolor y coloca su mano sobre el animal. En ese momento, Harley intenta apartarle, pero el joven le sujeta el puño y traslada el dolor del ciervo al ayudante del sheriff, que empieza a retorcerse en el suelo. Al oír los gritos del hombre, Johnny encuentra la excusa perfecta para completar su objetivo de eliminar a Jeremy, pero Mitch levanta el cañón de la rifle en el momento del disparo y consigue salvarle. Sobresaltado por el ruido, el joven acaba soltando a Harley. Inmediatamente después, el hombre se aleja y recibe el apoyo del grupo de matones mientras Jeremy llora la pérdida del ciervo. Al regresar al orfanato, el recién llegado es llevado al despacho del director y el sheriff le pregunta por qué Harley fue trasladado al hospital en ambulancia con un presunto ataque al corazón. El joven revela entonces que el ayudante del sheriff no sabía el daño que estaba haciendo al animal, así que se limitó a ayudarle a ver. Sin embargo, al oír esta explicación, Doug no cree lo que dice el joven y sale de la habitación para que Jesse pueda hablar con él a solas. En ese momento, Jeremy dice que no soporta seguir viviendo en ese lugar, porque la gente de allí solo sabe hacer y pensar cosas horribles. Gracias a su gran capacidad de empatía, el joven tiene la habilidad de saber lo que siente la gente y afirma que Jessie solo finge ser su amiga, porque un amigo de verdad no retiene a otra persona contra su voluntad. Cuando Jeremy expresa su enfado, todos los cristales de la habitación estallan en una explosión y las bombillas estallan. Al llegar a casa, Doug encuentra al Dr. Duane haciendo una visita rutinaria a su mujer postrada en cama y le dice que no se explica que Emma siga viva, ya que lleva varios meses inconsciente. El doctor sugiere al sheriff que ingrese a su mujer en el hospital para facilitarle la atención médica, pero Doug dice que si Emma estuviera consciente, preferiría pasar sus últimos momentos en casa. Esa noche,
mientras está solo en la cafetería del orfanato aturdido por sus propios pensamientos, Jeremy recibe la visita de su profesor y le dice que está diferente desde que le tocó. Desde ese día, Donald dice que está lleno de energía, como si tuviera 18 años otra vez, y su capacidad de concentración también es mucho mejor. Tras decir esto, Donald pregunta si su alumno ha leído alguna vez algo sobre Albert Einstein y le dice que el físico creía en la vida después de la muerte, ya que defendía la idea de que la energía nunca deja de existir, solo cambia. También dijo que si el ser humano utilizara el 100% de su cerebro, su especie se convertiría en energía pura y ni siquiera necesitaría un cuerpo físico. Por eso Donald cree que es posible que el accidente que sufrió la madre de Jeremy antes de dar a luz le acercara a este nivel de energía que nadie había alcanzado antes. Tras formular esta teoría, el profesor comprende por qué Jeremy quería volver al sótano donde vivía, ya que hasta entonces nunca había entrado en contacto con la maldad humana. Todo lo que el joven sabía del mundo exterior era la información contenida en sus libros, pero aún no había experimentado las distintas facetas de la humanidad. Cuando se da cuenta de esto, Donald empieza a temer por el futuro del joven, ya que aún no ha visto nada de lo que son capaces los seres humanos. El científico cree que la humanidad tardará miles de años en alcanzar el nivel de evolución de la mente de Jeremy y dice que le ayudará a adaptarse a ese mundo. En ese momento, Donald estrecha la mano del joven y se le vuelven a poner los pelos de punta. Esta es una de las pocas veces que Jeremy siente el contacto de otro ser humano, porque la gente tenía miedo de tocarle, incluso sus abuelos. Cuando se da cuenta de lo mucho que el joven le necesita, Donald le toca la cara y Jeremy se emociona, así que se tumba para que le acaricien la cabeza por primera vez. Unos días después, Doug va a visitar al ayudante del sheriff y descubre que se ha deshecho de todas sus armas. Sorprendido por esta noticia, el sheriff pregunta qué le ha llevado a tomar esta decisión y Harley confiesa que salió a esconderse y a cazar con los jóvenes en el lago. Ese día, cuando vio al ciervo abatido cerca del lago, Jeremy puso la mano sobre el animal aún vivo y tocó al mismo tiempo al ayudante del sheriff. De repente, el corazón de Harley se aceleró y su cuerpo empezó a temblar, pues se sentía herido y asustado. Todo el terror que el hombre había infligido al animal se le mostró abiertamente y pudo sentir el dolor de perder la vida. Según el diputado, fue lo peor que había sentido en su vida, porque era como si él mismo estuviera pereciendo. Después de esta experiencia, el hombre no se siente capaz de volver a quitar la vida a un inocente. Tras escuchar esta historia, Doug decide hacer una visita a Jeremy y, tras pedir permiso a Jesse, el sheriff lleva al joven a su casa con la esperanza de que ayude a su mujer. Al entrar en la habitación, el joven se acerca al cuerpo de Emma y le toca la cabeza. Al hacerlo, consigue acceder a los pensamientos y deseos de la mujer, por lo que afirma que lo que la mantiene atrapada en ese cuerpo es el miedo a dejar solo a su marido. El joven dice que Emma no puede irse hasta que esté segura de que Doug y Steven estarán bien. El sheriff no habla con su hijo desde hace varios años y los únicos que lo saben son los amigos y parientes más cercanos de la familia. Cuando oye a Jeremy relatar con detalle una historia de cuando Steven era niño, Doug está seguro de que el joven está en contacto con su esposa. En ese momento, Emma abre los ojos y el sheriff tiene la oportunidad de despedirse de su mujer durante unos segundos antes de que se marche para siempre. Al recibir la noticia de la pérdida de su madre, Steven conduce inmediatamente hasta allí y abraza a su padre por primera vez en varios años. Ese fin de semana, Lindsay invita a Jeremy al parque y aprovecha para preguntarle cómo es la gente por dentro. El joven dice entonces que la mayoría de los humanos se sienten separados de la naturaleza, pero no es así, porque forman parte de todo y de todos. Al oír esto, Lindsay dice que no puede entender esta afirmación y Jeremy le revela que se debe a que hay un límite que el cuerpo humano no puede superar. Por ello, la gente no se da cuenta de que todos los seres vivos del planeta están conectados. Para demostrar que dice la verdad, el joven coge la mano de la joven y, en ese momento, ambos son capaces de acceder a los sentimientos y pensamientos más profundos del otro. En ese momento, Lindsay descubre que Jeremy fue abandonado por su padre el día que nació y, desde entonces, se ha sentido muy solo. En contra de lo que piensa todo el mundo, Lindsay cree que Jeremy es la persona más guapa que ha visto nunca y decide besarle. Justo en ese momento, el padre de la joven aparece para interrumpirles y empieza a gritar al joven. Al ver a Jeremy en apuros, Jesse corre a ayudarle y ordena a Dick que le suelte inmediatamente. Antes de marcharse, el hombre ordena al director que mantenga a ese bicho raro alejado de su hija, pues de lo contrario demandará al orfanato y lo llevará a la quiebra. Más tarde, cuando llega a casa, Jeremy empieza a hacer las maletas para marcharse, porque ya no puede soportar el odio de la gente de ese pueblo. Antes de marcharse, el joven entra en la cancha de baloncesto y, una vez más, Johnny se le acerca para burlarse de él. Tras robarle el sombrero,
el hombre reta a Jeremy a recuperarlo y, al tocar al matón, consigue acceder a uno de los recuerdos más traumáticos de Johnny. De niño, el joven sufrió agresiones de su padrastro, lo que le convirtió en una persona agresiva y amargada. Al oír a Jeremy describir con detalle uno de sus recuerdos, Johnny le ataca y le arrastra fuera de la cancha. Tras quitarle la ropa, le empujan a un charco de barro y, cuando el joven se levanta, los accesorios metálicos que llevan los delincuentes comienzan a ser atraídos hacia él. De repente, cae un rayo en el charco y todos se asustan, incluido Jeremy, que acaba cayendo de nuevo al barro. Poco después, el joven se levanta, pero Johnny permanece inconsciente y sus amigos se dan cuenta de que su corazón ha dejado de latir. Tras ponerse la ropa, Jeremy se acerca al joven y empieza a darle un masaje cardíaco, utilizando la electricidad de su cuerpo como desfibrilador. Gracias al chico nuevo, Johnny se despierta y, como agradecimiento, Mitch le ayuda a que le lleven de vuelta a la granja. Cuando llega a su antigua casa, lo primero que hace Jeremy es ir al sótano, donde solía pasar la mayor parte del tiempo. Horas más tarde, Jesse llega a la propiedad y, al entrar en el sótano, descubre que se han llevado todos los libros de la biblioteca del joven. Al darse cuenta de que Jeremy está angustiado, la mujer se acerca a él y le dice que, desde el primer momento en que lo vio, supo que el joven era especial y que el mundo no estaba preparado para recibir a alguien tan increíble como él. Sin embargo, Jesse promete que si Jeremy confía en ella, le ayudará a encontrar un lugar donde pueda ser feliz y amado. En ese momento, el joven la abraza y aparece Donald para acompañarles hasta el coche. Sin embargo, cuando salen de la casa, el trío se topa con Doug y Harley, que están allí para hacer cumplir la ley y llevarse al joven especial de vuelta al orfanato. Nada más salir del coche, el sheriff ve la expresión de desesperación en el rostro de Jeremy y se da cuenta de que ya ha sufrido mucho más de lo que se merece. Cuando interroga a Donald sobre lo que él y Jesse pretenden hacer, Doug se da cuenta de que la pareja no planea llevarse al joven de vuelta al orfanato, sino que quieren darle una nueva vida. Decidido a ayudarles, el sheriff le pide a Harley que vuelva a casa, pero el ayudante del sheriff se niega a permitir que esa gente infrinja la ley. Inmediatamente se pone en contacto con el cuartel general para informarles de la fuga, pero Doug le quita el walkie-talkie de la mano y, con la ayuda de Donald, lo destruye. Tras despedirse de sus amigos, Jeremy corre por el césped y es seguido por el ayudante del sheriff, pero el hombre no consigue alcanzarle. De repente, se acerca una tormenta y el joven es alcanzado por un rayo, pero sigue corriendo. En ese momento, toda la energía contenida en su interior se libera y vuelve a la naturaleza, provocando que el cuerpo físico del joven se destruya en una explosión. Tras ser alcanzados por esa onda de energía, el cuarteto se da cuenta de que Jeremy ha desaparecido y Doug llega a la conclusión de que, al igual que su esposa, el joven ha abandonado ese planeta para ir a un lugar mucho mejor. ¿Qué te ha parecido esta película? Déjalo en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscríbete para ver más resúmenes de películas. Hasta la próxima.